Detente un instante, siente el filo del recuerdo, reconoce ese peso gravitacional que tira de tu alma hacia atrás, hacia la sombra densa de lo que ya no es. Este es el vórtice del final, donde la mente, aferrada a la quimera de la permanencia, experimenta el desgarro, percibe la punzada del dolor, esa quemadura en el pecho que proclama el duelo. No es la presencia fantasmal de lo perdido lo que os encarcela, sino la negación activa de la ley cíclica que gobierna toda manifestación. Habéis llegado a este umbral cargando el relicario de ayer, y su peso os impide dar el paso hacia la aurora. Muchos lo llaman duelo, los místicos, la medida exacta de vuestra resistencia a la verdad. Porque no lloráis la forma desvanecida, sino la identidad que construisteis sobre cimientos ahora pulverizados. El apego es el arquitecto silencioso de vuestra prisión emocional, el ático donde guardáis los grilletes que os ligan a un tiempo que el éter ya ha disuelto. Os habéis definido por lo que poseíais, por lo que era, por la relación terminada, por el rol extinguido, y ahora, al enfrentar el vacío dejado por la pérdida, teméis ser nada. Este aferramiento obstinado genera dukkha, el sufrimiento ineludible que nace del intento fútil de detener el río del devenir. Es el anhelo neurótico por mantener lo que por naturaleza está destinado a mutar. El dolor del final es simplemente la alarma que anuncia el quiebre de vuestras falsas estructuras de seguridad. Escuchad, pues os entrego el primer sello de la revelación arcana. Lo que ha terminado no es un sepulcro, sino una crisálida vacía. La gran ley de la impermanencia, Anika, susurra que toda forma, todo vínculo, toda circunstancia está destinada a la transmutación perpetua. Nuestro sufrimiento reside en la ignorancia de esta ley fundamental. Y ese hueco que ahora percibís como carencia, como una herida abierta en el éter de vuestro ser, es en realidad el requisito primordial para la regeneración. La pérdida no es un enemigo, sino la condición necesaria para el crecimiento. Es el campo en barbecho, vaciado por la gratitud, listo para acoger la semilla de lo que jamás hubiese podido germinar bajo la sombra densa del pasado. El verdadero desapego budista no es frialdad ni indiferencia, sino la gratitud activa por la liberación que el final concede, honrando la lección y soltando la posesión. Hoy descorreremos el velo. Os mostraré cómo convertir la memoria dolorosa en cimiento fértil, cómo transformar el vacío temido en espacio potencial y cómo el acto de soltar, la noble práctica del desapego, es la llave maestra para que florezca lo venidero. Nos adentraremos en la alquimia interna que transmuta la amargura de la ausencia en la dulce anticipación de la oportunidad que espera. Solo a través de la honra de lo que fue y la liberación de su ancla, puede el navío del ser zarpar hacia nuevos horizontes de conciencia y experiencia. Este es nuestro decreto de intención inicial para esta comunión mística. Invocamos la sabiduría profunda y la fuerza para desatar los nudos del pretérito. Abriremos este portal para sellar este compromiso con el cosmos y activar el canal por donde fluye esta sabiduría. Instruyo a que ahora mismo des un me gusta a esta transmisión. Suscríbete para abrir este canal de sabiduría en tu vida. Y, como testimonio de tu búsqueda incansable, escribe en los comentarios la frase «Busco la verdad». Que así sea. El dolor inicial del final no es la consecuencia de la pérdida, sino la manifestación audible de la resistencia del ser inferior ante el mandato ineludible del flujo cósmico. Es la protesta del ego, anclado a la ilusión de la permanencia, que se niega a reconocer que la única verdad substancial del universo es el cambio constante. Este estado de duelo primario, donde la contingencia pasada se idolatra y se teme el vacío venidero, es la negación del principio hermético de la oscilación. Cuando el ser se aferra al cascarón roto,
confunde la cáscara con la semilla vital. La pena se vuelve una densa armadura que impide al alma sentir el nuevo pulso del kairos, quedando atrapada en la cronología estéril de lo que ya fue consumido por el tiempo, impidiendo la activación del mecanismo de autopoiesis que yace en lo profundo del inconsciente alquímico. La alquimia del sufrimiento dicta que el primer contacto con el dolor absoluto es la fase del anigredo, la putrefacción necesaria donde la vieja forma debe descomponerse por completo. Este fuego interno que sentimos no es castigo divino, sino el calor provisto por el gran artífice para catalizar la disolución. El final doloroso actúa como el mercurio filosófico, el azoth, que disuelve los enlaces cristalizados de nuestra identidad que estaban excesivamente ligados a la realidad fenoménica exterior que ha colapsado. Sin esta calcinación, sin la completa aceptación de que la materia prima, la relación, la etapa, la circunstancia, se ha reducido a cenizas, la ascensión a la albedo, la purificación, es inaccesible. La intensidad de la resistencia es directamente proporcional a la intensidad de este fuego purificador. La única salida del anigredo es a través de ella. Lo que interpretamos como vacío o carencia es, desde la perspectiva del gnóstico, un acto sagrado de tzimtzum, operando a escala personal. Según la enseñanza cabalística, Dios se contrajo para crear el espacio donde la existencia pudiera manifestarse. Análogamente, el universo retira aquello que ocupa un espacio esencial en nuestra vida para forzar una contracción del ego. Este espacio vacío que el duelo inaugura es la cancha crítica, el área sagrada de potencial puro, Shunyata, donde la ley de la doble creación puede operar. Es en la cavidad dejada por la pérdida donde puede proyectarse una estructura de conciencia infinitamente más compleja y robusta, libre de las limitaciones que sostenían la forma antigua. El miedo a este vacío es el miedo a la libertad sin mapa. La verdadera labor del iniciado en esta etapa es la introspección severa para discernir dónde reside el apego real. ¿A la esencia energética de lo perdido o a la seguridad de la rutina que garantizaba su presencia? La resistencia al final es la adoración de un ídolo de memoria, una forma espectral que succiona la vitalidad del presente. El dolor se prolonga cuando el ser insiste en cargar con el áncora emocional de lo pretérito, negándose a soltar la cuerda que lo ata al puerto ya hundido. Debemos realizar el rito de liberación, no a través del olvido forzado, sino mediante la honra de la lección aprendida y la liberación consciente de la matriz de la forma. Es esencial diferenciar el luto noble, la integración del conocimiento, de la adhesión obsesiva, la negación del ciclo. El dolor del final, por lo tanto, no es el cierre de un libro, sino la violenta apertura del crisol donde la identidad está a punto de forjarse de nuevo, obligada a abandonar su crisálida. Es el guardián del umbral que exige un tributo de aceptación total para permitir el tránsito hacia el mañana. Cuando la queja se silencia, el ser se encuentra ante la doble faz de Janus, la destrucción y la promesa, mirando simultáneamente las ruinas del pasado y la promesa de lo venidero. Sin embargo, en el instante preciso en que el espejo del ego se ha hecho añicos por el impacto del final, ¿cómo se recogen esos fragmentos para reflejar una imagen del ser que sea más fiel y luminosa que la que se ha perdido? El apego a lo pretérito opera bajo el principio de la inercia psíquica, donde la conciencia, aterrada por el vacío ontológico del presente sin anclajes, opta por habitar el templo de ceniza de la memoria. Este no es un mero recuerdo, sino la construcción activa de una identidad espectral, el yo que fui o el yo en relación con aquello perdido. La mente, maestra artesana de la ilusión, utiliza los restos emocionales como ladrillos para erigir un mausoleo identitario. El sufrimiento, dukkha,
deja de ser la consecuencia de la pérdida para convertirse en el pilar estructural de la nueva personalidad. Nos volvemos adictos a la narrativa del despojo, pues es la única historia que el ego fragmentado puede contar con coherencia. La liberación requiere quemar este guión, entendiendo que la lealtad al dolor no es lealtad a lo amado, sino tiranía del samskara, arraigado que exige la repetición del patrón emocional conocido. La alquimia del desapego exige el retorno consciente de la energía que permanece hipotecada en los cronogramas fenecidos. Cada recuerdo saturado de melancolía actúa como un sifón que drena la vitalidad destinada a la creación del instante subsiguiente. Se debe invocar al vaso de Cronos, no para revertir el tiempo, sino para purificar la percepción de su flujo. El iniciado debe discernir la semilla de esencia, la sabiduría pura y la resonancia inmutable del amor que trasciende la forma, y separarla de la cáscara putrefacta del apego emocional y la expectativa frustrada. Este proceso es la transmutación del plomo de la pena en el oro del entendimiento. Si fallamos, condenamos al ser a revivir la misma órbita emocional, quedando atrapados en la rueda del reclamo, exigiendo al presente que pague las deudas que solo el pasado puede cobrar y negándose a escuchar la voz del silencio útil que reside en la pausa. La felicidad que buscamos recrear, esa luz reflejada en los fragmentos de lo pretérito, es por definición una luminiscencia prestada, sujeta a la ley de la decadencia material, al igual que la luna que solo refleja la gloria del sol. Los antiguos maestros de la iluminación sabían que la única fuente de Ananda, dicha sin causa, reside en el descubrimiento del sol invictus interior, un astro que irradia sin depender de constelaciones externas ni de la aprobación de las sombras que se proyectan. Cuando nos definimos por lo que tuvimos, estamos adorando la sombra de un momento, no la luz eterna que lo hizo posible. La enseñanza arcana dicta que el sufrimiento perpetuo es una forma de idolatría, la rendición del potencial presente a la deidad menor de la nostalgia. El acto de liberación es, en esencia, un cambio de lealtad, jurando fidelidad al yo que es, y no al espectro del yo que pudo haber sido. El crisol ardiente del presente exige que midamos la verdadera carga de nuestra alma. Pregúntense, ¿cuánto de su capacidad de vuelo es sofocada por el peso del áncora muerta que se rehúsan a cortar? La prueba de fuego no es olvidar la experiencia, sino recordar el evento sin que la emoción residual exija su esclavitud y sin que la memoria se convierta en una celda de restricción. Cuando el recuerdo surge desprovisto de la necesidad de rehacerlo o lamentarlo, solo entonces se ha integrado la lección en la médula del ser y la forma ha sido liberada. Hasta ese momento, el ser no está viviendo en la autenticidad del ahora, sino respondiendo a los estímulos fantasma de una realidad ya disuelta, actuando como un autómata programado por heridas antiguas. El apego es la negación del imperativo de la metamorfosis. Es la oruga que, habiendo roto su crisálida, insiste en arrastrarse por el suelo, llevando consigo los restos de la seda rota, por temor a la vastedad del aire que la espera. Si el arquitecto interior insiste en construir los cimientos del mañana con los escombros de las casas caídas, solo edificará réplicas defectuosas del dolor original, una geometría de la recurrencia. La persistencia en el dukkha pasado garantiza que el ciclo kármico de la pérdida se active de nuevo, pues atraemos aquello que nuestra matriz emocional sigue vibrando en su núcleo. El universo es un espejo insobornable que nos devuelve la imagen de nuestra lealtad energética. Así, el apego no solo congela al alma en el tiempo, impidiendo su ascensión, sino que contamina las aguas del destino por venir. Pero ¿qué sucede cuando esta negación de la pérdida es tan profunda que el ser la proyecta enteramente sobre el otro en la búsqueda de la conexión,
transformando el amor potencial en un mero escenario para revivir la herida, buscando inconscientemente un final idéntico al que se lamenta como prueba de que la pérdida original fue la única verdad posible. El apego proyectado es la desesperada fabricación de una estatua de sal en el borde del mar. El ser, incapaz de aceptar el flujo incesante de Anika, intenta imponer la mudra de la solidificación sobre la realidad líquida. Busca en la conexión externa no una comunión de almas que celebran la fugacidad compartida, sino un ancla inamovible que desmienta la verdad fundamental del universo. Todo lo que nace debe disolverse. Esta negación opera como un potente talismán inverso, atrayendo la misma energía que se intenta repeler. Al buscar la permanencia donde solo hay olas, el alma ya está preprogramando la devastación del derrumbe. La relación se convierte en una prisión dorada de expectativa, donde cada gesto del otro es fiscalizado no por su verdad presente, sino por su promesa de futuro inmutable, una promesa que la entropía cósmica inherentemente prohíbe. Este patrón de dukkha, autoinducido, es la esencia de la rueda de samsara tejida a escala personal. La mente, atada por la memoria glorificada del Edén perdido o la expectativa aterrorizada del próximo abandono, opera completamente fuera del kala, el tiempo presente. El ser no experimenta la persona real frente a él, sino una proyección holográfica cargada de deudas no resueltas. Se establece el teatro de la recurrencia, donde el guión ya fue escrito por el dolor original. El actor, el ser apegado, manipula sutilmente el escenario y los coactores para que la escena culmine en el clímax trágico conocido. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente prefiere la certeza del dolor familiar a la aterradora incertidumbre de la liberación. La herida se convierte en identidad y la liberación se percibe como la aniquilación del yo conocido. El error fundamental del apego reside en su suposición de dualidad intrínseca. Creemos que la estabilidad debe ser externa, depositada en el objeto o la persona, como si fueran sólidos eternos desvinculados de nuestra propia marea interna. Esta es la visión velada que niega la interdependencia. Pratya Samutpada. El verdadero conocimiento raro es comprender que el ancla que buscamos afuera no existe, pues el universo es un tejido sin costuras donde cada hilo es transitorio y dependiente. La liberación de dukkha exige la integración de la verdad, Advaita. No hay tú separado de mí en el sentido estático, y no hay permanencia para ninguno. Cuando el ser se alinea con el flujo, aceptando que la forma existe solo por un instante precioso, el miedo a la pérdida se disuelve, pues no se puede perder lo que nunca se poseyó, solo se puede experimentar. Momento de alquimia. Detengan la respiración de la posesión. Contemplen ahora el mecanismo. ¿Qué parte de ustedes exige que el mundo exterior se congele en su beneficio? Es el ahamkara, la facción del ego constructor de identidad, quien teme la disolución más que a la muerte física. La aceptación de Anika es, por necesidad, la aceptación de anatta, no yo. Si nada es permanente, el yo que se aferra tampoco lo es. Esta es la gran traición que el espíritu debe ejecutar contra su propia estructura ilusoria. Solo cuando el alma renuncia a la necesidad de grabar su existencia en la arena movediza del tiempo y se contenta con ser la ola que se rompe y regresa al mar sin dejar rastro, solo entonces se ha abrazado la vacuidad esencial. Este es el punto de inflexión donde la necesidad se transmuta en apreciación pura, donde la posesión da paso a la observación desapegada. Aquel que ha comprendido la danza del loto y el fango, que la belleza es inseparable de su putrefacción eventual, vive en un estado de gracia operativa. No busca controlar el flujo, sino surfear sobre él. La paradoja suprema de Anika
es que solo al liberar la necesidad de permanencia se puede experimentar la plenitud real de la conexión presente. El sabio sabe que al soltar las riendas, el caballo del destino galopa con más fuerza y precisión. La negación del apego no es indiferencia, es la liberación de la energía vital que estaba previamente encarcelada manteniendo estructuras caducas. Esta energía ahora se canaliza hacia la creación consciente, hacia el modelado del instante venidero. Pero si la liberación es el vaciado de las manos, ¿cómo se logra moldear el futuro sin caer en la trampa del deseo? Tasna, que es la semilla del próximo sufrimiento. El temor a Tasna, el deseo aferrador, se disuelve solo cuando se comprende que el vacío no es la antítesis de la creación, sino su matriz ineludible. Este espacio desocupado no es la carencia que el ego teme, sino el barbecho divino, la pausa operativa que exige la tierra del espíritu para restaurar su potencia. Es la etapa de Shunyata, interpretada no como mera vacuidad nihilista, sino como potencialidad absoluta, el estado que precede a la manifestación consciente. Si el alquimista intenta verter el mercurio purificado en un crisol ya lleno de escoria de intentos anteriores, el resultado será una mezcla inerte. La pérdida es el fuego que limpia el vas hermeticum del alma. La desintegración de la forma caduca es el prerequisito para que la nueva estructura, incorruptible y alineada con la voluntad mayor, pueda ser depositada sobre cimientos desnudos y firmes. La gran lección del barbecho es que la extracción continua conduce al agotamiento total. El alma, sometida a cosechas incesantes de apego, posesión y autodefinición rígida, requiere el abandono ritual de la siembra. La pérdida, por dolorosa que sea en su tránsito fenomenológico, es la herramienta de la naturaleza para forzar esta regeneración. El campo arado se expone a los elementos, absorbiendo la luz estelar y la humedad nocturna, elementos que no podía capturar mientras estaba obstruido por el follaje del ego. Aquí reside el conocimiento arcano de la nigredo alquímica. La putrefacción y el oscurecimiento son la fase más fértil. Solo cuando la vieja identidad se descompone en humus espiritual, rica en los nutrientes de la experiencia disuelta, el terreno adquiere la capacidad de sustentar una vida que trasciende la simple supervivencia y apunta hacia la iluminación. Este vacío, en su dimensión interna, no es simplemente la ausencia de una cosa, sino la presencia del espacio sagrado, el locus sanctus, que la geometría oculta de la existencia requiere para la recepción de la ley. El alma, al ser despojada de sus estructuras temporales, relaciones, roles, ilusiones de permanencia, revela una cámara central que debe permanecer deshabitada por la proyección mental. Es el ojo del cero en el diagrama fundamental, el punto de quietud absoluta en el centro del torbellino causal. Este punto, si se mantiene en su prístina neutralidad, funciona como un imán para las formas sutiles de la realidad. El error del neófito es intentar llenar este espacio con ruido, con distracciones o con la búsqueda frenética de un sustituto, negando así la función purificadora del barbecho. La verdadera maestría reside en habitar el vacío sin ansiedad, resistiendo el impulso de precipitar un nuevo destino basado en la impaciencia egoica. El vacío debe ser madurado, debe alcanzar una densidad específica de silencio antes de que el nuevo intento de manifestación sea viable. El deseo, trsna, surge precisamente del miedo a esta inacción, de la creencia errónea de que si no actuamos o poseemos, nuestra existencia se desvanecerá. El barbecho, sin embargo, nos enseña la soberanía de la inacción intencional. Es la diferencia entre la desidia estéril, abandono por pereza, y la contemplación fértil, el reposo activo del campo que trabaja en su propia restauración biológica.
El adepto es aquel que permite que la tierra descanse hasta que la propia tierra, y no la voluntad externa, señale el momento propicio para la siembra. La comprensión final es que el vacío no solo precede a la siembra, sino que también protege la semilla del crecimiento consciente, que es la verdadera voluntad liberada de la necesidad mundana, requiere la total oscuridad, la absoluta soledad del terreno fértil para germinar sin ser abrasada por la luz prematura de la conciencia superficial. Este vacío, este espacio de pérdida aceptada, se transmuta entonces en la cuna oculta donde el futuro, aún informe, es nutrido por las profundas corrientes telúricas del espíritu. Pero si el barbecho es la preparación de la tierra, ¿cuál es la naturaleza de la semilla que el sabio debe elegir plantar una vez que el miedo al no ser ha sido trascendido? La semilla que el adepto debe plantar en la tierra reposada del barbecho no es otra que el reconocimiento radical, el giro activo de la conciencia conocido como gratitud. Esta no es una emoción superficial, sino la palanca alquímica que transmuta el peso muerto del remordimiento en la fuerza ascensional de la lección. Si el lamento, el duelo no resuelto, opera como una fuerza gravitacional que condena al espíritu a orbitar perpetuamente alrededor del cementerio del ciclo fenecido, la gratitud es la fuerza centrífuga que honra la forma disuelta del pasado, no como una pérdida, sino como la arquitectura invisible sobre la cual se erigirá el futuro. Es la aceptación del costo total de la experiencia, no solo de sus dividendos placenteros, entendiendo que el final no es un castigo, sino la señal de que la absorción de la enseñanza ha concluido. El verdadero tesoro de la memoria no reside en la reconstrucción fantasmal de lo que fue, sino en la energía liberada cuando se rompe la ilusión de su permanencia. El sabio entiende que el pasado, en su forma material o temporal, es irrecuperable por decreto del tiempo cíclico. Intentar retenerlo es entrar en la patología del apego, que es la negación de la ley de disolución. La gratitud opera liberando al espíritu del mandato de congelar el cronos muerto, permitiéndole fluir con el kairos eterno. Cuando agradecemos activamente por la experiencia completa, incluyendo la punzada de su finalización, estamos declarando al cosmos que hemos leído el pergamino en su totalidad y no necesitamos la repetición del ciclo forzoso. Esta es la diferencia entre la nostalgia estéril que idolatra el fantasma y la apreciación fértil que extrae la esencia vital. La gratitud es la única llave que permite al alma cerrar el círculo del ouroboros sin dejar un cabo suelto de resentimiento o anhelo que pudiera desenrollar la espiral evolutiva. La contabilidad del adepto respecto a la vida difiere fundamentalmente de la del profano. El profano registra los sucesos como ganancias o pérdidas binarias. El adepto los inscribe en el críptico libro mayor del ser. Aquí, la gratitud se revela como una operación matemática avanzada. Es la suma de todas las lecciones y alegrías, menos el inevitable costo de la desintegración temporal, cuyo resultado siempre debe ser positivo para asegurar la trascendencia. Si el saldo es negativo, es porque el ego se ha negado a pagar el precio de la transformación, aferrándose al dolor de la resta, en lugar de celebrar la magnitud de la inversión inicial. El lamento es el interés acumulado sobre una deuda emocional que nunca debió existir. La verdad oculta es que incluso los momentos que percibimos como errores o sufrimientos son el plomo necesario que, bajo el calor de la aceptación, permite la destilación del oro espiritual, la tintura de la resiliencia. Para practicar la gratitud en su forma más elevada, uno debe descender a los estratos de la memoria y rendir homenaje a los dones sombríos, aquellas experiencias dolorosas o humillantes que forjaron el carácter,
actuando como martillo sobre el yunque del alma, obligándola a tomar una forma más resistente. Esto requiere el sacrificio del deseo de victimización, un giro radical donde el trauma pasado ya no se usa como excusa para la inacción presente, sino como el testimonio irrefutable de la propia fuerza sobreviviente. La gratitud no es solo decir gracias por el sol, sino decir gracias a la tormenta que te obligó a buscar refugio y, al hacerlo, te mostró la firmeza de tus cimientos. Es el acto de honrar la totalidad del ritual, incluyendo el sangrado del sacrificio, sabiendo que sin la pérdida, el espacio para la nueva infusión de vida no se abriría jamás. Cuando el pasado es verdaderamente honrado, su energía se libera del nudo de la lamentación y se convierte en propulsor para la visión futura. Esta libertad energética es el combustible del fuego místico. La gratitud purifica el canal de la manifestación, asegurando que la próxima siembra no esté contaminada por el veneno del ciclo anterior, disolviendo la necesidad de repetición kármica. El alma agradecida, habiendo integrado todas las lecciones, no mira hacia atrás buscando consuelo, sino que proyecta hacia adelante con una claridad inmaculada. Pero la gratitud, si bien limpia el espejo de la percepción, no es el acto de plantar en sí mismo. Una vez que el campo de la memoria está limpio y la deuda emocional saldada, ¿cuál es el principio geométrico que debe guiar la primera intención, asegurando que la nueva cosecha no sea simplemente un reflejo distorsionado del deseo insatisfecho? El principio geométrico que debe guiar la primera intención, tras la purificación del campo de la memoria, no reside en la proyección de un nuevo deseo, sino en la impecable definición del vacío creador. Soltar no es meramente desatarse de un anclaje, sino elevar el acto de la ausencia a la categoría de forma sagrada. El espacio liberado no debe ser percibido como un hueco temido que la mente, inherentemente horrorizada por la vacuidad, buscará rellenar impulsivamente con ecos de patrones kármicos, sino como el vas hermeticum, perfectamente calibrado. Este recipiente, simbólico del cero que precede a la manifestación, debe ser sostenido en su pureza prístina. Es la quietud consciente del alfarero antes de tocar la arcilla, el entendimiento arcano de que solo un contenedor desprovisto de resonancias previas puede acoger la vibración de una verdad enteramente nueva, inmaculada por el deseo insatisfecho del ciclo fenecido. Esta kenosis no es pasividad, sino el acto supremo de la voluntad de no interferencia, permitiendo que la ley superior dicte la forma. La ineficacia del desapego superficial radica en que la energía mental y emocional liberada, el hilo dorado que se extrae del nudo del pasado, es a menudo neutralizada de forma incompleta. Si el acto de soltar es solo una maniobra intelectual, la sombra psíquica que opera bajo el axioma de la familiaridad se precipitará a llenar el vacío con sustitutos vibratorios del trauma o la adicción que se acaba de repudiar. El error común es confundir el alivio del desapego con la consumación del proceso alquímico. La verdadera liberación exige una transmutación del propio tejido energético que sostenía el apego. Esto requiere una visión quirúrgica para identificar el centro de la dependencia y separarlo del ser esencial, observando la atadura no como una parte constitutiva del yo, sino como una formación parasitaria adherida al aura. El maestro interno sabe que el vacío debe ser tan denso y absoluto en su neutralidad que repela cualquier intento de repetición o resonancia simpática con las frecuencias abandonadas. La creación de este espacio inviolable, o creando espacio, es la disciplina de la no identificación radical. Es la técnica de neti neti, ni esto ni aquello, aplicada no solo a las experiencias, sino a la energía liberada de esas experiencias. Cuando se suelta un dolor, la energía ligada a ese dolor debe ser devuelta al centro, al sol interior,
donde es reabsorbida como potencial puro, no como recuerdo contaminado. El desapego, por lo tanto, se convierte en un acto de soberanía, la reclamación consciente de la propia fuerza vital que estaba siendo drenada por un evento o persona del pasado. El desapego exige que el observador permanezca en el umbral de la quietud, vigilando que la mente, la gran narradora, no recicle los fragmentos sueltos para construir una nueva prisión emocional. Es el cese del juicio sobre lo liberado, permitiendo que las memorias floten como nubes sin forma, sin ofrecerles el ancla de la emoción o la resistencia. Alquímicamente, el espacio creado se convierte en el horno de neutralidad. La energía que fue liberada del apego, que antes era dolor, resentimiento o añoranza, debe pasar por una fase de calcinación interior, donde la carga emocional, el azufre, se separa de la esencia, el mercurio. Este punto de quietud es el verdadero crisol de la purificación, a menudo experimentado como una inmensa y desconcertante paz que puede confundirse con indiferencia. Sin embargo, esta quietud no es abandono, sino la gestación de la materia prima del futuro. Es la realización práctica de que el vacío no es la ausencia de algo, sino la plenitud de todas las posibilidades aún no manifestadas. Solo en este estado de quietud absoluta, donde la brújula emocional del pasado ha dejado de girar, la voluntad consciente puede trazar la línea fundamental de la nueva realidad sin distorsión espectral. El espacio limpio, rigurosamente mantenido mediante la disciplina del vacío creador, funciona entonces como el receptor impecable. Se convierte en el punto de intersección donde la intención humana se une con la matriz cósmica, permitiendo que la información de la verdad superior se precipite sin ser filtrada por las carencias del ego. Este espacio es la garantía de que lo que se manifieste será esencialmente correcto, no meramente satisfactorio, pero este vacío, aunque liberador, es inherentemente mudo y estático. Si el objetivo es crear, la quietud debe ser puntuada. Una vez que el campo de la conciencia ha sido vaciado de las resonancias espectrales del pasado y el recipiente está listo, ¿cuál es el primer y más esencial sonido que debe ser emitido por la voluntad para dotar a esta nueva realidad de vibración, forma y destino ineludible? Has comprendido el misterio central. La alquimia suprema no es la transformación del plomo en oro, sino la transmutación del sufrimiento en quietud. El vacío creador es el punto cero. Pero la quietud solo se justifica si conduce al acto puro de la voluntad. La verdadera trascendencia radica en que, al vaciarte de lo contingente, adquieres la facultad de resonar con la verdad esencial. No fuiste liberado para descansar, sino para crear sin cadenas. El primer sonido que debe ser emitido desde este espacio limpio es el eco perfecto de tu destino ineludible. Es la vibración primordial que se niega a negociar con el miedo o el recuerdo, sino que dicta la forma exacta de la realidad que debe ser. La liberación del apego es el permiso para la manifestación impecable. El que se aferra a la paz espectral del pasado jamás conocerá la potencia del presente. Ahora, en este precipicio de la creación, la pregunta que define tu futuro se alza poderosa. Si has vaciado tu recipiente, si has alcanzado la quietud total, ¿cuál es el primer sonido, la primera palabra, la primera orden que tu yo superior le daría al universo para manifestar lo impecable y no lo meramente deseado? Decreto de expansión. Haz resonar este conocimiento. El compartir es un acto de servicio cósmico que purifica las redes de la ignorancia. Si esta enseñanza te ha servido, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Conviértete en un guardián permanente de esta sabiduría y un ancla para la luz que se derrama.